Nunca pensé que a mis 78 años tendría que enfrentarme al rostro de mi verdugo otra vez. Allí estaba él, sonriente, enmarcado en oro, aplaudido por todos en aquel auditorio del hospital. El doctor Román Vicedo, el hombre que me violó durante el parto de mi hijo, el hombre que luego se convirtió en su padrino, el hombre que la sociedad veneraba mientras yo me ahogaba en silencio durante 5 décadas. Cuando me desmayé frente a su retrato, mi hijo Mateo no entendía qué pasaba. Él, médico respetado, admirador de su padrino, no sabía que trabajaba bajo la sombra del hombre que destruyó a su madre. Ahora tengo que decidir si sigo callando o si por fin dejo que la verdad salga a la luz. Una verdad que podría destruir la carrera de mi hijo, la memoria de mi difunto marido y la paz que tanto me ha costado encontrar. Pero ¿qué paz puede haber cuando el monstruo de tus pesadillas está a punto de dar nombre a una maternidad entera? Si quieres conocer mi historia, una historia de dolor, silencio y finalmente liberación, no te vayas. Porque lo que voy a contar nunca debió ocurrir, pero ocurrió. Y lo que sucederá después de que rompa mi silencio cambiará para siempre la vida de todos los que me rodean. Si nunca has oído una historia como esta, suscríbete ahora, porque hay verdades que, aunque duelan, merecen ser contadas. Nunca me ha gustado ser el centro de atención, pero aquel día no tuve elección. Estaba sentada en la primera fila del auditorio principal del nuevo Hospital Virgen de las Nieves, en Zaragoza. El director del centro me había invitado personalmente a la ceremonia de inauguración del ala de maternidad, un homenaje a figuras históricas de la medicina local. Según él, yo representaba a las mujeres de una generación de valentía, ya que tuve a mi primer hijo allí mismo, hace exactamente 48 años. Sonreí como si estuviera honrada, pero mi estómago se retorcía como si algo a punto de suceder ya me avisara que aquel homenaje no era para mí. Cuando revelaron el cuadro del homenajeado principal, sentí como si el techo hubiera caído sobre mí. Era el rostro del doctor Román Vicedo, sonriente, enmarcado, inmortalizado. Los aplausos resonaron por todo el salón, pero yo solo oía el sonido ahogado de mi propia respiración, descompasada, temblorosa. El mismo hombre que me violó cuando estaba tumbada, pariendo, indefensa. El mismo hombre que, aquella madrugada de 1975, invadió mi cuerpo como si fuera suyo. Me desmayé allí mismo, delante de todos. Cuando abrí los ojos, estaba en una camilla, y mi hijo, Mateo, ahora médico, a mi lado, diciendo: «Mamá, ¿qué ha sido eso?». Su mirada mezclaba preocupación con vergüenza y quizás una pizca de rabia, pero no por la razón que yo necesitaba. Él no tenía idea de quién era aquel hombre del cuadro, al menos no de la forma en que yo lo conocía. Y fue en aquel momento, tumbada nuevamente en un hospital, casi 5 décadas después, cuando supe que no podía seguir cargando con aquel secreto sola. Sentí que el aire me faltaba mientras Mateo me abanicaba con un folleto del hospital. Las enfermeras corrieron a traerme agua y tomarme la tensión. «Está estable, solo ha sido una bajada de tensión», escuché decir a una de ellas. Pero yo sabía que no era eso. Era el peso de casi 50 años de silencio que se había vuelto demasiado pesado para cargar. «Quiero irme a casa», murmuré, apretando la mano de mi hijo. Mateo asintió, preocupado, sin entender realmente lo que ocurría. Para él, aquella ceremonia debía haber sido un motivo de orgullo. Su madre, homenajeada junto a grandes figuras de la medicina aragonesa. Su mentor, el doctor Vicedo, elevado a la categoría de leyenda. ¿Cómo podría él imaginar que aquel hombre, al que admiraba profundamente, era el mismo que me había destrozado por dentro? Las ruedas de la silla chirriaron mientras me llevaban hacia la salida. Por el rabillo del ojo pude ver cómo el director del hospital nos seguía, con expresión contrariada. «Doña Mercedes, por favor, la ceremonia aún no ha terminado. Hay un vino de honor después y queremos que diga unas palabras». Mateo lo interceptó, protector. «Mi madre no se encuentra bien. Otro día será». En el trayecto a casa, el silencio pesaba entre nosotros. Mateo conducía con la mirada fija en la carretera, lanzándome miradas preocupadas de vez en cuando. «Mamá,
¿Qué pasó ahí dentro? ¿Conocías al doctor Visedo? Nunca me habías dicho que él te atendió cuando nací. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tantas veces había ensayado en mi cabeza cómo contárselo, y tantas veces me había faltado el valor. Sí, hijo, él estuvo allí cuando naciste. No mentí, pero tampoco dije toda la verdad. El coche se detuvo frente a mi bloque de pisos, en el barrio de Las Fuentes, mi hogar desde que me casé con Fermín allá por 1974, cuando el barrio aún estaba en construcción y nosotros apenas éramos dos jóvenes llenos de ilusiones. Ahora las calles estaban envejecidas, como yo, y Fermín ya no estaba para protegerme. Mateo me acompañó hasta el ascensor. ¿Seguro que estarás bien? ¿Puedo quedarme esta noche? Negué con la cabeza. Estoy bien, hijo. Solo necesito descansar. Ya sabes que estos eventos me agotan. Él me besó en la frente, dudoso, y prometió llamar más tarde para comprobar cómo estaba. Cuando por fin cerré la puerta tras de mí, las lágrimas que había contenido durante horas comenzaron a brotar sin control. Me dejé caer en el sofá, temblando. El rostro del doctor Visedo aparecía una y otra vez ante mis ojos. Su sonrisa amable, aquellos ojos que todos veían bondadosos, aquellas manos que tantas vidas habían traído al mundo. Las mismas manos que me violaron cuando más vulnerable estaba. El teléfono sonó sobresaltándome. Era Nuria, mi nieta mayor. «Abuela, ¿estás bien? Papá me ha dicho que te has desmayado en la ceremonia». Su voz, tan parecida a la de mi hija Carmen cuando tenía su edad, me reconfortó. «Estoy bien, cariño, solo un poco cansada». «Voy a pasar a verte, abuela». «He comprado esos pasteles de crema que tanto te gustan y necesito que me ayudes con unas costuras para el trabajo de fin de carrera». Nuria estudiaba diseño de moda en la Universidad de Zaragoza. Tan joven, tan libre, tan diferente a como yo era a su edad. A veces me preguntaba qué habría sido de mí si hubiera vivido en su época, si hubiera tenido su determinación. «Claro, mi vida, te espero». Colgué y me quedé mirando las fotografías que decoraban el mueble del salón. Mateo de pequeño, Carmen con su marido, los 4 nietos, Fermín y yo el día de nuestra boda. Toda una vida construida sobre un silencio. Un silencio que ahora, con aquel cuadro presidiendo la maternidad donde mi hijo trabajaba, se hacía insoportable. Me levanté pesadamente y fui hasta mi dormitorio. Me miré en el espejo del tocador, aquel que Fermín me regaló cuando cumplimos 25 años de casados. Vi mis arrugas, mis canas recogidas en un moño sencillo, mis ojos cansados. Ya no quedaba nada de aquella joven de 26 años que entró en el Hospital Virgen de las Nieves una noche de tormenta, embarazada de 9 meses y con contracciones. Aquella noche en la que todo cambió. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué una pequeña libreta, amarillenta por el paso del tiempo. En ella había escrito, día tras día, durante casi 50 años, cada pesadilla, cada recuerdo, cada vez que había visto al doctor Visedo en algún evento médico o en el bautizo de Mateo, donde aceptó ser su padrino, para horror mío. Una crónica del miedo y del silencio que ahora estaba a punto de romperse, porque sabía que no podía seguir callando. No, después de ver aquel cuadro, no sabiendo que mi propio hijo, la criatura que nació aquella noche terrible, trabajaba bajo la sombra de un monstruo al que admiraba. El timbre sonó anunciando la llegada de Nuria. Me sequé las lágrimas, guardé la libreta y me compuse lo mejor que pude. «Ya voy, cariño», dije, dirigiéndome a la puerta. Y mientras abría, tomé una decisión. Era el momento de hablar. Por mí, por todas las que como yo habían callado. Y sobre todo por mi hijo, que merecía conocer la verdad sobre el hombre cuyo nombre ahora presidía el lugar donde él traía nuevas vidas al mundo cada día. Llegué a casa acompañada de mi nieta mayor, Nuria. Ella me ayudaba con las bolsas y los pasos. Yo temblaba, pero no por el peso, sino por lo que cargaba en el pecho. El retrato del doctor Visedo, colgado como un trofeo en el hospital, había despertado un fantasma que enterré con tierra y vergüenza durante casi 50 años. Mientras Nuria ponía la tetera al fuego, fui hasta el viejo armario de pino del pasillo. Detrás de las mantas y los álbumes de fotos había una pequeña caja de hojalata, oxidada, cerrada con una goma elástica reseca. Nadie supo jamás que existía. Dentro de ella había 4 cosas. Una copia amarillenta del certificado de nacimiento de mi hijo,
una cinta de raso azul de la cuna de la maternidad, una foto del bautizo, con el doctor sonriendo detrás de mí, y una nota, escrita con la caligrafía temblorosa de una mujer recién parida, manchada de sangre y lágrimas, diciendo lo que él me hizo aquella madrugada. Nunca envié aquella nota, no tuve valor, la guardé como si fuera veneno. Cuando volví a la sala, Nuria tenía la caja abierta en la mano. «Abuela, ¿qué es esto?» Podría habérsela arrebatado, gritado, quemado todo, pero por primera vez en décadas no tuve miedo. Me senté a su lado, respiré hondo y dije: «Es la verdad que puede destruir a tu tío, pero también puede salvar mi alma». Nuria me miró fijamente, con esos ojos tan parecidos a los de su madre, mi Carmen, ojos que ahora se llenaban de confusión y preocupación. «No entiendo, abuela», dijo, sosteniendo la nota con delicadeza, como si temiera que fuera a deshacerse entre sus dedos. «¿Qué tiene que ver esto con el tío Mateo?» Tomé la foto del bautizo y la coloqué entre nosotras. «¿Ves a este hombre?», señalé al doctor Visedo, que sonreía junto a nosotros, con su traje oscuro y su expresión patriarcal. «Es el doctor Román Visedo, el mismo que hoy han homenajeado en el hospital, el mismo que aparece en ese cuadro que han descubierto, el mismo que me hizo daño cuando tu tío nació». Las manos de Nuria comenzaron a temblar mientras leía la nota. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro palideció. «Abuela, esto dice que él te...» No pudo terminar la frase. No hacía falta. Las palabras estaban allí, escritas con la rabia y el dolor de una joven de 26 años que acababa de ser violada por el médico en quien había confiado. «Sí», respondí simplemente. Mi voz sonaba extrañamente firme para una mujer de mi edad. «Nadie lo supo nunca, ni siquiera tu abuelo Fermín, especialmente él». Nuria dejó caer la nota en su regazo y me abrazó con fuerza. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro, mientras sus brazos jóvenes me rodeaban como queriendo protegerme de un pasado que ya no podía hacerme más daño. «¿Por qué no lo denunciaste? ¿Por qué callaste todos estos años?» Me separé suavemente de ella y me sequé una lágrima que se deslizaba por mi mejilla arrugada. Éramos otros tiempos, mi niña. El doctor Vicedo era intocable, el mejor obstetra de Zaragoza, el médico de las familias importantes. ¿Quién iba a creerme? Una mujer joven, de barrio, frente a un hombre como él. Me levanté con dificultad y me acerqué a la ventana. Afuera, la calle bullía levida. Niños jugando, vecinas conversando, la normalidad de un mundo que seguía girando mientras yo había pasado décadas atrapada en aquella noche de 1975. Además, continué, sin voltearme, estaba tu abuelo. Fermín idolatraba al doctor. Para él era casi un santo, el hombre que había traído a su hijo al mundo sano y salvo. Incluso le pidió que fuera su padrino. Y yo no tuve valor para destruir esa imagen, para enfrentarme a las preguntas, a las dudas, tal vez incluso a la culpa que podrían haberme echado. Así que callé, y seguí callando, año tras año, década tras década. Sentí la mano de Nuria en mi hombro. «Pero ahora has decidido hablar. ¿Por qué, abuela? ¿Qué ha cambiado?» Me volví hacia ella, enfrentando su mirada. «Ese cuadro, Nuria. Ver su rostro allí, glorificado, honrado, en el mismo lugar donde me destruyó por dentro. No puedo permitirlo. No puedo permitir que Mateo siga trabajando bajo la sombra de ese hombre, creyendo que es un ejemplo a seguir. Y no puedo seguir llevando este peso. No quiero morir con este secreto». «¿Se lo vas a contar al tío?» Su voz temblaba, consciente del terremoto que estábamos a punto de desatar. Asentí lentamente. «Tengo que hacerlo. Él tiene derecho a saberlo, aunque eso signifique destruir todo lo que cree sobre su padrino, sobre su profesión, sobre su propia historia». El teléfono sonó, sobresaltándonos a ambas. Nuria se apresuró a contestar. «Sí, tío, sí, está conmigo. Está bien». Me miró, dudando. «¿Quieres hablar con ella? Vale, se lo diré». Colgó y se volvió hacia mí, con el rostro grave. «Era el tío Mateo. Dice que viene para acá. Que necesita hablar contigo sobre lo que pasó hoy en el hospital.
Parece preocupado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El momento se acercaba más rápido de lo que había imaginado. ¿Estaría preparada? ¿Lo estaría él? Hay algo más que debes saber, abuela, añadió Nuria, con voz temblorosa. El tío dice que ha estado revisando algunos archivos antiguos del hospital, archivos relacionados con el doctor Visedo. Dice que ha encontrado irregularidades, casos sin registrar correctamente, quejas que fueron archivadas sin investigar. No sé exactamente qué significa todo eso, pero parece que no eres la única que guarda secretos sobre ese hombre. Sentí que mis piernas flaqueaban y tuve que apoyarme en el alféizar de la ventana. ¿Habría más mujeres? ¿Más víctimas que, como yo, habían callado durante décadas? La idea me provocaba náuseas y, al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio. No estaba sola en mi dolor. Nunca lo había estado. Tenemos que prepararnos, dije, recomponiéndome. Mateo va a necesitar toda nuestra fortaleza cuando sepa la verdad. Nuria asintió, recogiendo cuidadosamente la nota y volviéndola a guardar en la caja de hojalata. ¿Quieres que me quede cuando él venga o prefieres hablar a solas? Lo pensé por un momento. Este era un camino que debía recorrer yo misma, cara a cara con mi hijo. Creo que es mejor que nos dejes solos, pero no te vayas muy lejos, te necesitaré después. Mientras Nuria preparaba más té, yo me senté en mi butaca favorita, aquella en la que Fermín solía sentarse a leer el periódico. Cerré los ojos y traté de ordenar mis pensamientos, mis recuerdos, mis palabras. ¿Cómo le dices a tu hijo que el hombre que admira, el que ha guiado su carrera, es un monstruo? ¿Cómo le cuentas que su nacimiento, el momento más feliz en la vida de sus padres, estuvo marcado por un acto de violencia tan atroz? El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Nuria fue a abrir y escuché la voz de Mateo en el recibidor. Sonaba tenso, nervioso, tan distinto al médico seguro de sí mismo que era habitualmente. «Mamá», dijo al entrar en la sala. Se había cambiado la bata blanca por ropa de calle, pero su rostro mantenía esa expresión profesional, casi clínica, con la que enfrentaba los problemas difíciles. «Tenemos que hablar de lo que pasó hoy, y creo que hay cosas que no me has contado». Nuria nos miró a ambos, recogió su bolso y se acercó para besarme. «Estaré en la cafetería de la esquina, abuela. Llámame cuando terminéis». Antes de salir, abrazó brevemente a su tío, como dándole fuerzas para algo que él aún no sabía que iba a necesitar. Cuando la puerta se cerró, Mateo se sentó frente a mí. Entre nosotros, sobre la mesita de café, coloqué la caja de hojalata. «Tienes razón, hijo», dije con voz queda. «Hay cosas que nunca te he contado, y ha llegado el momento de que las sepas». Él miró la caja con curiosidad, sin comprender aún su significado. «Mamá, ¿qué ocurrió hoy? ¿Por qué te desmayaste al ver el retrato del doctor Visedo?» Respiré hondo, buscando el valor que había estado acumulando durante 5 décadas. «Porque ese hombre, Mateo, tu padrino, tu mentor, ese hombre me violó la noche en que tú naciste». Las palabras cayeron entre nosotros como una losa. Vi cómo el rostro de mi hijo se transformaba, pasando de la incredulidad al horror y finalmente a una mezcla de rabia y confusión que me partió el alma. Sus manos se aferraron a los brazos del sillón, como si temiera caerse. «No, no puede ser», murmuró. «El doctor Visedo era un profesional respetado. Era mi padrino. Era un monstruo», le interrumpí, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Y ha llegado el momento de que todos lo sepan, incluido tú». Abrí la caja y le tendí la nota amarillenta, la misma que había escrito casi 50 años atrás, con el alma rota y el cuerpo aún dolorido. La prueba de un crimen que nunca fue castigado. La verdad que ahora, por fin, estaba lista para contar. Y mientras Mateo comenzaba a leer, con manos temblorosas y ojos incrédulos, supe que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Que el silencio que me había acompañado durante décadas se rompía por fin, liberando no solo mi voz, sino la de todas aquellas que, como yo, habían callado demasiado tiempo. Porque algunas verdades, por dolorosas que sean, merecen ser contadas.
y algunas heridas, por antiguas que sean, merecen ser sanadas. La foto del bautizo estaba allí, amarillenta pero clara como el día en que fue tomada. Yo sostenía a Mateo en brazos, envuelta en un vestido blanco prestado. A mi lado, Román Vicedo, con una mano en el hombro de mi marido y otra en el mío, sonriendo como un dios. Mi marido, Fermín, jamás lo supo. Murió creyendo que el doctor era nuestro amigo, el hombre que nos ayudó en la hora más difícil, el padrino ideal. Permití que todos lo creyeran, me callé por miedo, por vergüenza, por supervivencia. Pero aquella farsa ya duraba medio siglo. Y ahora mi hijo planeaba dar un discurso la próxima semana, exaltando el nombre del hombre que me destruyó por dentro. ¿Él es el padrino del tío Mateo?, preguntó Nuria, conmocionada, sosteniendo la foto con las puntas de los dedos. Asentí en silencio. Ella cerró los ojos y murmuró: «Madre de Dios». Lloró por mí, por la abuela que siempre creyó conocer, por la mujer que nunca contó. Pero no tuvimos tiempo para lágrimas, porque ese mismo día Mateo me llamó diciendo que necesitaba hablar, que algo le estaba inquietando desde la ceremonia. En el fondo, yo sabía que era. Su instinto, de médico e hijo, intentaba conectar piezas sueltas, pero yo necesitaba contárselo antes de que lo descubriera de la peor manera. Y aquella noche escribí una carta, la última que escribiría con las manos temblorosas de una anciana. Y por primera vez no iba a guardarla en una caja. Cuando Mateo salió de mi casa esa tarde, después de leer mi nota, su rostro era irreconocible. La mezcla de horror, incredulidad y rabia que vi en sus ojos me recordó a mí misma, aquella madrugada, mirándome al espejo del baño del hospital, intentando reconocerme tras lo sucedido. Él no pronunció palabra, solo me abrazó, fuerte, como si quisiera protegerme retroactivamente de algo que ocurrió antes de que él tuviera conciencia. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó finalmente, con voz quebrada. «¿Por qué le permitiste ser mi padrino? ¿Por qué me dejaste admirarle toda mi vida?». No tenía respuestas que pudieran satisfacerle, solo la verdad de una época distinta, de una mujer aterrorizada. Era otro tiempo, hijo, las mujeres no teníamos voz, y él era poderoso, tu padre lo adoraba, y yo solo quería olvidar. Mateo se pasó la mano por el cabello, desesperado. «Dios mío, mamá, toda mi carrera. He trabajado para honrar su nombre, para ser como él, y todo este tiempo». «No lo sabías», le interrumpí, tomando sus manos entre las mías. «No te culpes por algo que yo mantuve en secreto». Cuando Mateo se marchó, con la promesa de volver al día siguiente, me sentí extrañamente ligera, como si el peso que había cargado durante 5 décadas se hubiera aligerado. No desapareció del todo, ese tipo de heridas nunca sanan completamente, pero por primera vez respiraba sin sentir dolor en el pecho. Esa noche, Nuria se quedó a dormir conmigo. La escuché hablar por teléfono en la habitación de invitados, su voz un murmullo agitado. «Es cierto, Lucía, la abuela fue, el mismo hombre que van a homenajear, sí, el mismo que trabajó con el tío. No, aún no sé qué va a hacer él, pero esto no puede quedar así». No la interrumpí. A sus 25 años, Nuria representaba todo lo que yo no pude ser: libre, fuerte, decidida. Si algo bueno podía salir de esta historia, sería gracias a ella. A la mañana siguiente, Mateo volvió temprano. Traía una carpeta amarilla bajo el brazo y una expresión grave que me recordó a su padre cuando tenía que enfrentar problemas serios. «Mamá, he estado revisando archivos antiguos del hospital. Había rumores, susurros sobre el doctor Vicedo, quejas que desaparecían, enfermeras que pedían traslado sin explicación. No eres la única». No me sorprendió. Los monstruos rara vez tienen una sola víctima. Pero escucharlo confirmado por mi propio hijo, médico del mismo hospital, hizo que mi corazón se acelerara. «¿Cuántas?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «No lo sé con certeza. Los registros están incompletos. Deliberadamente, diría yo. Pero he encontrado al menos 7 casos sospechosos entre 1970 y 1985. 7 mujeres que presentaron quejas que nunca llegaron a ninguna parte. 7 mujeres como yo. 7 silencios.
7 vidas marcadas por las mismas manos que ahora pretendían inmortalizar en un retrato. Y esas eran solo las que se habían atrevido a hablar. ¿Qué piensas hacer?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Mateo respiró hondo. No puedo permitir que pongan su nombre en esa ala de maternidad. No puedo seguir trabajando bajo su sombra. Tengo que hablar. El teléfono sonó, interrumpiéndonos. Era el director del hospital, preguntando por Mateo. La ceremonia oficial de inauguración del ala Román Vicedo sería en 3 días, y querían confirmar que él daría el discurso principal como discípulo más destacado del ilustre doctor. Vi la lucha en los ojos de mi hijo. La batalla entre la lealtad profesional y la verdad. Entre la carrera que había construido y la justicia que su madre merecía. «Estaré allí», respondió finalmente. Y cuando colgó, me miró con una determinación que me recordó a mí misma, escribiendo aquella primera nota que nunca envié. «Voy a hablar, mamá. Voy a contar la verdad. Por ti, por todas». Cuando se marchó, me acerqué al viejo aparador donde guardaba las fotografías familiares. Tomé la del bautizo de Mateo y por primera vez en casi 5 décadas me permití mirar directamente a los ojos de Román Vicedo. Ya no sentí miedo, solo una extraña mezcla de tristeza y determinación. Saqué la foto del marco y corté cuidadosamente la figura del doctor. Era hora de reescribir nuestra historia. Esa noche, dormí sin pesadillas por primera vez en mucho tiempo. Mateo llegó al día siguiente, más temprano de lo que imaginé. Llevaba la bata blanca sobre la ropa formal, venía directamente del hospital. Parecía agitado, preocupado. Besó mi frente y se sentó en el sofá sin apartar los ojos de mí. «Mamá, ¿qué ocurrió allí?», preguntó directamente, como un cirujano que va al grano. Respiré hondo, intenté sonreír, pero fracasé. Le extendí el sobre con la carta que escribí la noche anterior. Antes de contestar, lee esto. Leyó en silencio. Sus ojos se estrecharon, sus manos temblaban, y finalmente dejó caer el papel en su regazo. «¿Es en serio, mamá? ¿El doctor Vicedo? ¿Él durante el parto?» Las palabras le costaban salir. Yo simplemente asentí. No pude decir nada más. El hombre que admiraba al doctor como mentor ahora miraba al suelo como si hubiera pisado los fragmentos de su propia infancia. «¿Por qué no lo contaste antes? ¿Por qué callaste toda la vida?». Yo no sabía responder. Y sabía, pero dolía demasiado. «¿Y ahora?», murmuró. «¿Sabes que van a inaugurar el ala de maternidad con su nombre? ¿Con mi presencia?». Vi el dilema en los ojos de mi hijo, el honor médico contra el dolor de la madre. Y sabía que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Pero lo que jamás imaginé es que el hospital ya lo sabía todo. La revelación llegó como un golpe inesperado. Mateo, sentado frente a mí con los hombros caídos, sacó de su maletín varias carpetas amarillentas. «He estado investigando, mamá», dijo, con la voz tensa. «Después de lo que me contaste, tenía que saber. No podía aceptarlo sin más». Abrió las carpetas y me mostró informes antiguos, documentos médicos, cartas archivadas. «Hubo otras, mamá. No fuiste la única. Al menos 7 casos documentados entre 1972 y 1986. 7 mujeres que presentaron quejas formales o informales. 7 voces que fueron silenciadas». Sentí un escalofrío. No sabía si sentir alivio por no haber sido la única, o más dolor por saber que otras habían sufrido lo mismo. ¿Y qué pasó con esas quejas? «Eso es lo peor», su voz se quebró. «El hospital las archivó, las ocultó. Hay un memorándum interno de 1978 donde el entonces director ordena proteger la reputación intachable del doctor Vicedo frente a acusaciones sin fundamento. Sin fundamento, así llamaron a vuestro dolor». Cerré los ojos. La náusea volvió, como cada vez que recordaba aquella noche. ¿Lo sabían? ¿Todo este tiempo lo sabían? No solo lo sabían, lo encubrieron sistemáticamente. Y ahora quieren poner su nombre en letras doradas en el pabellón de maternidad, donde ocurrieron los abusos. Es obsceno. Mateo se pasó las manos por el rostro, agotado.
He hablado con el director actual esta mañana. Le he contado lo que me dijiste. Le he mostrado estos documentos. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Y qué ha dicho? Ha dicho que son acusaciones históricas imposibles de verificar, que el doctor Visedo fue un pionero de la obstetricia moderna en Aragón, que no podemos juzgar prácticas del pasado con los estándares actuales. Su voz destilaba rabia contenida, como si la violación hubiera sido alguna vez una práctica médica aceptable. Me levanté, con las piernas temblorosas pero la determinación intacta. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, mamá. Me han pedido que dé el discurso de inauguración, el discípulo más destacado del maestro. Hizo una mueca de disgusto. Si me niego, sospecharán. Si acepto, estaré honrando a un monstruo. En ese momento, el timbre sonó. Nuria entró como un vendaval, con el rostro encendido y su portátil bajo el brazo. «Abuela, tío, tenéis que ver esto». Abrió el ordenador en la mesa del salón y nos mostró una página web. Era un blog de una asociación feminista de Zaragoza. El titular decía: «Médico homenajeado en el Hospital Virgen de las Nieves, héroe o depredador». «¿Qué es esto?», preguntó Mateo, palideciendo. «Alguien ha filtrado información sobre las quejas contra el doctor Visedo», explicó Nuria, excitada. «Testimonios anónimos de enfermeras jubiladas, rumores sobre casos archivados. No dan nombres concretos, pero claramente hablan de él». Miré a Mateo, interrogante. ¿Has sido tú? Él negó con la cabeza. Yo jamás. Es información confidencial del hospital. Nunca la habría filtrado así. El teléfono móvil de Mateo sonó en ese momento. Era el director del hospital. Por su expresión, la conversación no era agradable. Sí, señor. No he tenido nada que ver. Comprendo la gravedad. Estaré allí en media hora. Cuando colgó, su rostro era sombrío. Me han suspendido temporalmente. Acusan a alguien del departamento de filtrar información confidencial. Quieren interrogarme. Nuria se mordió el labio, culpable. Tío, puede que haya compartido algo de lo que me contaste con mi amiga Lucía. Trabaja en una revista digital y... ¡Nuria!, exclamó Mateo, horrorizado. Esos documentos podrían costarme la carrera. Podrían demandarnos. Puse una mano sobre la de mi hijo. Mateo, ¿qué importa más, tu carrera o la verdad? Él me miró, atrapado en un dilema imposible. No es tan sencillo, mamá. He trabajado toda mi vida para llegar donde estoy, para salvar vidas, como él no lo hizo, para honrar lo que creí que era una vocación noble. Y lo es, afirmé, pero está manchada por su sombra. Siempre lo ha estado. Quizás esto sea una oportunidad para limpiarla de una vez por todas. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi viejo teléfono fijo. Nuria contestó y su expresión se transformó al escuchar. Nos miró alarmada. «Es para ti, abuela, una mujer. No ha querido decir su nombre, pero dice que ella también, que el doctor Visedo también le hizo daño, en 1973. Ha visto el artículo y quiere hablar contigo». Sentí que el mundo se detenía. Después de 5 décadas, ya no estaba sola con mi secreto. Ya no era una voz aislada gritando en silencio. Éramos muchas, y por fin estábamos empezando a encontrarnos. Tomé el auricular con manos temblorosas. ¿Hola? Una voz de mujer, tan mayor como la mía, sonó al otro lado. ¿Es usted Mercedes Andrada? ¿La del artículo? ¿La que fue la paciente del doctor Visedo? Sí, respondí, con una firmeza que me sorprendió. Soy yo. Yo también, dijo simplemente, cuando nació mi hija, en la sala de partos, como usted. No hicieron falta más palabras. Nos entendimos en ese silencio compartido, en el dolor que había marcado nuestras vidas de formas paralelas. ¿Podemos vernos?, preguntó finalmente. Sí, respondí. Creo que ha llegado el momento de hablar. Cuando colgué, Mateo y Nuria me miraban expectantes. Comienza, les dije. Comienza la verdad. Al día siguiente, me despertó un golpe seco en la puerta. Era un hombre de traje oscuro, alto, con un acento castellano marcado y una expresión fría. «¿Doña Mercedes Andrada?», preguntó, mostrando una tarjeta con el escudo del hospital. «Soy el señor Olmo, asesor jurídico de la institución». Sentí que el estómago se me contraía. No estaba allí por casualidad.
Me he enterado del incidente en la ceremonia y también del contenido de una carta que circula dentro del equipo médico. Antes de que esto se convierta en un escándalo, nos gustaría resolver el asunto de forma discreta. Sus palabras cayeron sobre mí como un cubo de agua helada. Sabía lo que significaba discreta, silenciar a la víctima, una vez más. Colocó un sobre la mesa, una compensación, y por supuesto, nuestro profundo respeto a su dolor. El Dr. Vicedo fue un hombre admirable, todos nos enorgullecemos de su legado. Admiré su frialdad. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió firme. Llévese esto de aquí, y dígales que no hay dinero que compre lo que él me quitó. Intentó sonreír, pero le salió una mueca. Doña Mercedes, piénselo bien, hay nombres importantes implicados, hasta su hijo. Cuando mencionó a Mateo, comprendí que el hospital estaba dispuesto a cualquier cosa. Se marchó, dejando el olor a papel nuevo y amenaza en el aire. Horas después, Mateo llegó afligido. El hospital lo había apartado temporalmente bajo investigación disciplinaria, alegando conducta poco ética, todo por haber cuestionado el homenaje. Vi en sus ojos la misma impotencia que me había consumido durante 50 años. «Mamá», dijo, «quieren borrar la verdad, como siempre han hecho». Fue entonces cuando oí la voz de Nuria, desde la cocina, firme y decidida. «Esta vez no, vamos a contarlo, y todo el mundo va a escuchar». El señor Olmo apenas había cerrado la puerta cuando sentí que mis piernas flaqueaban. Me dejé caer en el sofá, sintiendo un zumbido en los oídos. ¿Así era como funcionaban las cosas? ¿Medio siglo después y seguían intentando comprar mi silencio? El sobre quedó allí, sobre la mesa, como una ofensa. No lo abrí. No quería saber qué precio habían puesto a mi dignidad, a mi dolor, a los años de pesadillas y silencios. Nuria salió de la cocina con una taza de tila caliente. «Abuela, ¿quién era ese hombre? Le he visto desde la ventana». Le conté, con voz temblorosa, la visita del asesor jurídico. Sus ojos se encendieron de indignación mientras hablaba. «¿Cómo se atreven?», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «Después de lo que te hicieron, después de ocultarlo durante décadas, ¿y ahora pretenden comprarte?» «Es lo que siempre han hecho, cariño», respondí con amargura. Silenciar, negar, ocultar, proteger la reputación de los poderosos a costa de las víctimas. Nuria tomó el sobre y lo arrojó a la papelera con desprecio. «Esto no va a quedar así, abuela, te lo prometo». El teléfono sonó poco después. Era Mateo, con la voz alterada. «Mamá, me han llamado al despacho del director, me han suspendido temporalmente de mis funciones». «¿Qué? ¿Por qué?» «Oficialmente, por conducta poco profesional y difamación. En realidad, porque me negué a dar el discurso en la inauguración, porque les dije que conocía la verdad sobre el Dr. Vicedo». Sentí que el estómago se me contraía. «Mateo, lo siento tanto. No quería que perdieras tu trabajo por mi culpa». «No es tu culpa, mamá», respondió con firmeza. «Es culpa de ellos, del hospital que lo encubrió, de los que sigan protegiéndolo incluso después de muerto». Hizo una pausa. «Voy para allá. Tenemos que hablar». Mientras esperaba a Mateo, Nuria no dejaba de teclear furiosamente en su portátil, con el ceño fruncido y una determinación que me recordaba a su madre cuando se enfrentaba a las injusticias. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. «Escribiendo, abuela, contando tu historia, nuestra historia, la de todas». «Nuria, no, eso podría perjudicar más a tu tío, podría traernos problemas». Ella levantó la mirada, y vi en sus ojos jóvenes una fuerza que yo había perdido hacía mucho. «¿Y qué propones, abuela? ¿Quedarnos calladas? ¿Aceptar el dinero? ¿Permitir que pongan el nombre de ese monstruo en un ala de maternidad? ¿Dejar que otras mujeres sigan pariendo bajo su sombra?» No supe qué responder, porque en el fondo sabía que tenía razón. Mateo llegó media hora después con el rostro desencajado. Traía un sobre similar al que el señor Olmo había dejado en mi mesa. «¿A ti también?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Asintió, arrojando el sobre junto al mío en la papelera. «Una compensación por mi malentendido, a cambio de mi silencio y mi renuncia voluntaria». Soltó una risa amarga.
como si pudiera poner precio a la verdad, como si pudiera seguir mirándome al espejo sabiendo que permití que esto siguiera oculto. Nos sentamos los tres en el salón, una familia unida por un secreto que ya no queríamos guardar. Nuria nos mostró lo que había estado escribiendo, un texto poderoso, honesto, desgarrador. Mi historia, contada sin ambages ni eufemismos. La historia del Dr. Vicedo, no como el héroe que el hospital quería inmortalizar, sino como el depredador que había sido. Voy a publicarlo, dijo, en redes sociales, en blogs feministas, en todos los sitios donde me dejen. El mundo tiene que saberlo. Será tu palabra contra la suya, advirtió Mateo, y él está muerto, no puede defenderse. Ni tampoco seguir mintiendo, respondí. Además, no es solo mi palabra, hay documentos, hay otras víctimas. El teléfono volvió a sonar. Era aquella mujer, la que me había llamado el día anterior, diciendo que el doctor Vicedo también la había agredido durante su parto. Doña Mercedes, soy Pilar Martínez, dijo, con voz temblorosa. He estado pensando en nuestra conversación. Quiero contarlo también. Si usted lo hace, yo la apoyaré. Ya no tengo miedo. Sentí una oleada de emoción. Gracias, Pilar. No estás sola. Ya no. Cuando colgué, les conté a Mateo y Nuria lo que Pilar había dicho. Sus rostros se iluminaron. Esto lo cambia todo, dijo Mateo. Una víctima puede ser cuestionada. 2 comienzan a ser un patrón. Y si las 7 mujeres de los informes se atreven a hablar, será imparable, completó Nuria. En ese momento sonó el timbre. Al abrir, nos encontramos con la última persona que esperábamos ver. El director del hospital, el doctor Arenas, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y una expresión grave. Doña Mercedes, doctor Andrada, señorita, saludó formalmente. Creo que debemos hablar. Lo invitamos a entrar con recelo. Se sentó en el borde del sofá, claramente incómodo, mirando los sobres en la papelera. Veo que el señor Olmo ha estado aquí, comentó, y que su oferta no ha sido bien recibida. ¿Esperaba otra cosa?, respondió Mateo con frialdad, después de suspenderme por decir la verdad. El doctor Arenas suspiró. No vengo como director del hospital, sino como médico, como ser humano. He estado revisando los documentos que usted mencionó, doctor Andrada, los informes archivados, los testimonios. Es devastador. Nos miramos, sorprendidos por este giro inesperado. ¿Qué quiere decir?, pregunté, cautelosa. Que he tomado una decisión. La inauguración del ala Román Vicedo se cancela. Habrá una investigación interna sobre cómo se gestionaron estas denuncias en el pasado. Hizo una pausa. Y quiero pedirle disculpas, doña Mercedes, a usted y a todas las mujeres que el hospital falló en proteger. Por primera vez en décadas sentí que una parte de la pesada carga que llevaba se aligeraba. No era justicia completa, eso nunca lo tendría, pero era un comienzo. ¿Y mi hijo?, pregunté. ¿Su suspensión? Anulada, por supuesto. El doctor Andrada actuó con integridad, como debimos hacerlo todos. Cuando el doctor Arenas se marchó, nos miramos en silencio, asimilando lo que acababa de ocurrir. ¿Confías en él?, preguntó Nuria, escéptica. No lo sé, respondió Mateo, pero es un comienzo. Igual que mi texto, añadió Nuria, volviendo a su portátil, porque esto no ha terminado. La verdad tiene que salir a la luz, toda la verdad. Y mientras ella escribía, sentí que algo renacía dentro de mí, una voz que había sido silenciada durante demasiado tiempo y que por fin comenzaba a ser escuchada. Nuria pasó la noche despierta, tecleando furiosamente en su portátil. Yo la observaba, sin entender exactamente lo que pretendía hacer. Abuela, el silencio es lo que mata, y tú has estado callada demasiado tiempo. Escribió un texto con el título Mi abuela fue violada durante su parto por el médico de la familia, y hoy quieren poner su nombre en una maternidad. Me quedé en shock. Nuria, eso va a destruir nuestra vida. Pero ella respondió, o va a liberar a todas las demás que vivieron lo mismo y aún se callan. Pulsó el botón de publicar. En las horas siguientes, el vídeo tomó proporciones inimaginables. Mujeres empezaron a comentar, a compartir, a llorar. Historias similares surgieron, algunas de décadas atrás, contadas por nietas como Nuria.
Era como si un país entero empezara a despertar de una pesadilla colectiva. Pero con la ola llegó el miedo. Recibimos mensajes anónimos, llamadas en medio de la noche, y una carta sin remitente dejada en mi puerta, que decía simplemente: «Cuidado con lo que despiertas». Aquella misma mañana, Mateo entró en casa con los ojos enrojecidos. «El vídeo se ha hecho viral. Están hablando de ti en la televisión». Yo temía el escándalo, pero lo que vi fue diferente. Vecinas trayendo flores, periodistas pidiendo entrevistas, mujeres llamando a mi puerta. Por primera vez no sentí vergüenza, sentí pertenencia. Sentí que mi grito, aunque tardío, resonaba en cientos de otras voces que también habían sido silenciadas. Solo que no sabía que, ese mismo día, el hospital planeaba un nuevo evento. Todo comenzó con un vídeo sencillo. Nuria me había pedido que me sentara frente a la cámara de su portátil y contara mi historia. Al principio me negué. ¿Quién querría ver a una anciana de 78 años hablando de algo tan doloroso? Pero ella insistió. «No es solo por ti, abuela. Es por todas. Las que ya no están, las que siguen calladas, las que vendrán». Así que me senté, con mi blusa azul de los domingos y el pelo recién peinado, sin maquillaje, sin ensayos, solo yo, mis arrugas y una verdad guardada durante medio siglo. «Me llamo Mercedes Andrada», comencé, con voz temblorosa. Y hace 48 años, mientras daba a luz a mi hijo Mateo en el Hospital Virgen de las Nieves de Zaragoza, fui violada por el médico que me atendía. Su nombre era Román Vicedo, el mismo hombre al que ahora quieren dedicar un ala de maternidad. Las palabras salieron como un río desbordado. Conté todo. El parto difícil, las complicaciones, cómo me dejaron sola, sedada pero consciente, cómo él entró en la madrugada, lo que hizo, mi impotencia, mi silencio posterior, el bautizo donde aceptó ser padrino de mi hijo, ante la insistencia de mi esposo, que lo veía como un héroe. Los años de pesadillas, el miedo cada vez que veía una bata blanca. Cuando terminé, Nuria lloraba tras la cámara. Yo sentía las mejillas húmedas, pero también un extraño alivio, como si un veneno que llevaba dentro comenzara a drenar. «¿Y ahora qué?», pregunté, secándome las lágrimas. «Ahora lo comparto», respondió ella. «Con tu permiso, abuela». Dudé. No era solo mi vida la que estaba exponiendo. Era la de Mateo, cuya carrera podría verse afectada. Era la de mi difunto Fermín, que nunca supo la verdad. Era la de toda una familia que había vivido bajo la sombra de un secreto. «Hazlo», dije finalmente. «Ya no quiero más silencio». Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del doctor Vicedo, pero ya no sentía miedo, solo una determinación que no había experimentado en décadas. A la mañana siguiente el timbre comenzó a sonar temprano. Primero fue Teresa, mi vecina del tercero, con un ramo de claveles. «Siempre te admiré, Mercedes, pero ahora eres mi heroína». Después llegó Ana, la panadera, con una hogaza recién horneada y lágrimas en los ojos. «Mi madre también», susurró, sin terminar la frase. No hacía falta. El teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, asociaciones de mujeres, abogados ofreciendo sus servicios pro bono. Era abrumador. Mateo llegó a media mañana, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. «Mamá», dijo, abrazándome fuerte. «El vídeo está en todas partes, en la televisión, en los periódicos, todo el mundo habla de ello». «¿Estás enfadado?», pregunté, temiendo su respuesta. «¿Enfadado? No, mamá. Estoy orgulloso, aterrado por ti, por lo que esto pueda provocar, pero orgulloso». Hizo una pausa. «El hospital está en crisis. Han convocado una reunión de emergencia del consejo. El doctor Arenas me ha llamado personalmente para pedirme que asista. ¿Irás?». «Por supuesto. No voy a dejar que controlen esta narrativa. No voy a permitir que te silencien de nuevo». En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. «¿Doña Mercedes?», preguntó una voz femenina temblorosa. «Soy Elena Salvatierra. Vi su vídeo y yo también fui paciente del doctor Vicedo en 1978 y también me hizo lo mismo. Nunca se lo conté a nadie, hasta hoy». Sentí que se me encogía el corazón. «Elena, lo siento mucho.
No, señora, respondió ella. Soy yo quien lo siente, por no haber sido tan valiente como usted, por haber callado tanto tiempo. Quiero hablar ahora, si usted me ayuda. Cuando colgué, le conté a Mateo sobre Elena, y sobre Pilar, la mujer que me había llamado el día anterior, y sobre los mensajes que Nuria había recibido a través del vídeo. Mujeres, decenas de ellas, rompiendo décadas de silencio. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró Mateo, conmocionado. Nuria entró corriendo en ese momento, con el portátil en las manos. «Abuela, tío, el vídeo tiene más de 1 millón de visualizaciones y hay medios internacionales pidiendo entrevistas. The Guardian, Le Monde, CNN». Me sentí mareada. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo una anciana como yo, que había guardado silencio durante 5 décadas, se había convertido de repente en el centro de una tormenta mediática? El timbre sonó nuevamente. Esta vez era un mensajero, con un sobre lacrado. «Citación judicial», dijo secamente, entregándomelo. Lo abrí con manos temblorosas. Era una demanda por difamación, presentada por la Fundación Dr. Román Bisedo. Me acusaban de calumnias, de dañar la memoria de un ciudadano ejemplar y médico ilustre. Solicitaban una rectificación pública y una indemnización de 200.000 euros. «No pueden hacer esto», exclamó Nuria, indignada, al leer el documento. «¿Cómo se atreven a demandar a una víctima?». Mateo tomó el papel, lo leyó detenidamente con su ojo clínico. «Es una táctica intimidatoria», dijo finalmente. «Quieren asustarte, que te retractes, que vuelvas a callarte». Sentí que me invadía una calma extraña. Ya no era la joven aterrorizada de 1975. Era una mujer que había sobrevivido, que había criado a sus hijos, que había enterrado a su esposo, que había visto cambiar el mundo. «No voy a callarme», dije, «nunca más». En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto, de un número que no reconocía. «Gracias por su valentía, doña Mercedes. Soy Ana Carrasco, jueza de la Audiencia Provincial. No debería decirle esto, pero mi madre también fue víctima del Dr. Bisedo, en 1969. No está sola». Las lágrimas empañaron mi visión. No, ya no estaba sola. Nunca más lo estaría. «Llama a esos periodistas», le dije a Nuria. «Vamos a contar nuestra historia, la de todas». Y mientras mi nieta hacía las llamadas y Mateo se preparaba para la reunión en el hospital, yo miraba por la ventana el cielo azul de Zaragoza, sintiendo que, por primera vez en décadas, podía respirar libremente. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. La invitación llegó en una carta oficial, firmada por el director del hospital. A pesar de las controversias recientes, mantenemos la inauguración del ala Román Bisedo. Su presencia sería un gesto de reconciliación. Reconciliación, qué palabra tan cruel. Sabía que no podía ir, pero Mateo insistió. «Si no vas, ellos ganarán, mamá». El día señalado, Zaragoza amaneció cubierta por una lluvia fina y persistente. Me puse mi abrigo de lana azul, el mismo que usé en el funeral de Fermín, y partí con ellos. El auditorio estaba lleno, cámaras, médicos, autoridades. El retrato de Román, nuevamente colgado, relucía bajo la luz de los focos. El director comenzó a hablar, exaltando el legado intocable del doctor. Cada palabra era una puñalada. Cuando llamó a Mateo al estrado, todos aplaudieron. Él sostenía el micrófono con manos firmes, pero la voz le salió quebrada. Durante toda mi vida admiré a este hombre, pero hoy sé que no fue un héroe, fue el verdugo de mi madre. El silencio que siguió fue sepulcral. La gente empezó a mirarse, los flashes cesaron. El director intentó interrumpir, pero Mateo continuó. «Esta maternidad no puede llevar el nombre de un criminal. A partir de hoy, pido que lleve el nombre de quien realmente sufrió, pero tuvo el valor de hablar, doña Mercedes Andrada». El público se puso en pie. Aplausos, gritos, lágrimas. Yo temblaba, pero no de miedo. Era liberación. Solo que algo más me esperaba. Al volver a casa, encontré otro sobre bajo la puerta. Dentro, una foto antigua, el rostro del Dr. Bisedo, tachado con tinta roja, y una frase: «No todos han olvidado».
La mañana de la ceremonia amaneció gris y lluviosa, como si el cielo de Zaragoza también quisiera manifestar su dolor. Me vestí despacio, con manos temblorosas. El abrigo azul que Fermín me regaló en nuestro último aniversario, los zapatos negros de tacón bajo, el broche de plata que heredé de mi madre, como quien se prepara para una batalla. Nuria entró en mi habitación mientras me ponía un poco de colorete. «Estás guapísima, abuela», dijo, acomodándome el cuello del abrigo. «Toda una guerrera». Sonreí débilmente. «Una guerrera vieja y cansada». «Las mejores», respondió ella, besándome la mejilla. Mateo nos esperaba en el salón, con su traje oscuro y su expresión grave. Llevaba en la mano un sobre con lo que supuse sería su discurso. «¿Estás seguro de esto?», le pregunté. «Podrías perder tu trabajo, tu reputación». «Y tú perdiste mucho más, mamá», respondió, con una firmeza que me recordó a su padre. «Es hora de que alguien pague ese precio, por ti, no contra ti». El trayecto hasta el hospital fue silencioso. Las calles de Zaragoza desfilaban bajo la lluvia, comercios abriendo, gente apresurándose bajo paraguas. La vida normal que durante décadas me había sido arrebatada por un secreto demasiado pesado. Al llegar al Hospital Virgen de las Nieves, nos sorprendió la multitud congregada en la entrada. No solo médicos y personal sanitario, sino decenas de mujeres de todas las edades. Algunas llevaban pancartas. «No más silencio. Justicia para las víctimas. Por todas las que callaron». «¿Qué es esto?», preguntó Mateo, confundido. Nuria sonrió. «El poder de las redes sociales, tío. Tu madre ya no está sola». Bajamos del coche bajo una lluvia de flashes. Periodistas se agolpaban, intentando conseguir declaraciones. «Doña Mercedes, ¿cómo se siente al enfrentarse al hospital? ¿Es cierto que hay más víctimas del doctor? ¿Piensa emprender acciones legales?» Mateo me protegió con su brazo, abriéndose paso entre la multitud. Una mujer de unos 70 años se acercó y me tomó de la mano. «Yo también fui su paciente», susurró. «Gracias por hablar». Sentí un nudo en la garganta. El auditorio estaba abarrotado. En la primera fila las autoridades sanitarias, el alcalde, representantes de la Diputación de Aragón y en un lugar destacado la familia del doctor Vicedo. Su viuda, una mujer de porte aristocrático y mirada gélida. Su hijo, médico también, con el mismo porte altivo que su padre. Su nuera y sus nietos, todos vestidos de luto riguroso, como si fuera un funeral y no una celebración. Nos sentamos en el lado opuesto, yo entre Mateo y Nuria, flanqueada por mi familia, mi verdadera fortaleza. El director del hospital, el doctor Arenas, subió al estrado. Tenía ojeras profundas y un tic nervioso en la comisura de los labios. «Bienvenidos a todos a este acto solemne», comenzó, con voz tensa. «Como saben, nos reunimos hoy para inaugurar el ala de maternidad que llevará el nombre del ilustre doctor Román Vicedo, figura señera de la obstetricia aragonesa». Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo algunas personas se miraban incómodas. El escándalo mediático había calado hondo. «En las últimas semanas», continuó el director, «han surgido ciertas alegaciones sobre la conducta del doctor Vicedo. El hospital ha iniciado una investigación interna para esclarecer estos hechos». Hizo una pausa. «No obstante, el legado médico del doctor es innegable y la junta directiva ha decidido seguir adelante con el homenaje». Más murmullos, esta vez más intensos. A continuación, prosiguió, tendrá lugar la intervención del doctor Mateo Andrada, discípulo del homenajeado y uno de nuestros más brillantes obstetras. Mateo se levantó y se dirigió al estrado. Llevaba la carpeta con su discurso, pero al llegar allí la dejó a un lado, sin abrir. Me miró fijamente, y en sus ojos vi la determinación que yo nunca tuve. «Gracias, doctor Arenas», comenzó. «Efectivamente, he sido discípulo del doctor Vicedo durante toda mi carrera. Me formó como médico, fue mi mentor, mi padrino, de hecho». Hizo una pausa. «Durante décadas lo admiré, lo respeté, intenté emular su dedicación a la medicina». La sala estaba en completo silencio, todos pendientes de sus palabras. «Pero hace unos días descubrí algo sobre él que ha destrozado esa imagen,
algo que mi madre, Mercedes Andrada, guardó en silencio durante 48 años. Su voz se quebró ligeramente. La noche en que yo nací, mientras estaba durante décadas lo admiré, lo respeté, intenté emular su dedicación a la medicina. La sala estaba en completo silencio, todos pendientes de sus palabras. Pero hace unos días descubrí algo sobre él que ha destrozado esa imagen, algo que mi madre, Mercedes Andrada, guardó en silencio durante 48 años. Su voz se quebró ligeramente. La noche en que yo nací, mientras estaba sedada e indefensa en una sala de parto, el doctor Vicedo la violó. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La viuda del doctor se puso pálida. Su hijo se levantó, furioso, pero un guardia de seguridad lo contuvo. Y no fue la única, continuó Mateo, imperturbable. Desde que mi madre rompió su silencio, otras mujeres han empezado a hablar. 7 casos documentados hasta ahora. 7 vidas destrozadas por el mismo hombre al que hoy pretendemos honrar. El doctor Arenas intentó interrumpir, acercándose al micrófono. Doctor Andrada, creo que este no es el lugar. ¿Y cuál es el lugar, director?, lo cortó Mateo. ¿Los despachos donde se archivaron las denuncias? ¿Las salas donde se decidió proteger la reputación de un depredador a costa de sus víctimas? No, este es exactamente el lugar, porque aquí, en estas paredes, ocurrieron los hechos, y aquí debe hacerse justicia. La sala estalló en aplausos. Muchas mujeres lloraban. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus móviles. Por eso, continuó Mateo cuando el ruido amainó, no puedo, en conciencia, participar en este homenaje. Y pido públicamente que se cancele la denominación del ala Román Vicedo. El hijo del doctor se abrió paso hasta el estrado. «Esto es difamación», gritó, fuera de sí. «Mi padre era un hombre honorable, no permitiré que manchen su memoria». «Su padre era un violador», respondió Mateo, sin perder la compostura. «Y lo siento por usted, por su familia, pero la verdad debe prevalecer». La situación amenazaba con descontrolarse. Gritos, acusaciones cruzadas. El doctor Arenas intentaba restablecer el orden sin éxito. Fue entonces cuando, sin pensarlo, me levanté. Mi cuerpo viejo y cansado se irguió con una dignidad que no había sentido en décadas. Avancé lentamente hacia el estrado, apoyándome en mi bastón. La sala enmudeció al verme. Mateo me miró, sorprendido pero orgulloso, y me cedió el micrófono. «Me llamo Mercedes Andrada», comencé con voz temblorosa pero firme. Y hace 48 años, en este mismo hospital, mientras daba a luz a mi hijo, fui violada por el doctor Román Vicedo. La sala contenía la respiración. Incluso la viuda del doctor había dejado de protestar. He guardado este secreto durante casi medio siglo, por miedo, por vergüenza, por proteger a mi familia, pero ya no puedo callar. No cuando pretenden glorificar el nombre de mi agresor en el mismo lugar donde destrozó mi vida. Miré directamente a la familia del doctor. Siento su dolor, realmente lo siento, pero piensen en el mío, en el de todas nosotras, en el de las que ni siquiera han podido hablar aún. La viuda del doctor bajó la mirada. Su hijo seguía furioso, pero algo en mi dignidad serena pareció desarmarlo. No busco venganza, continué. Solo justicia, solo verdad, para que ninguna mujer más tenga que pasar por un parto temiendo a quien debería protegerla. Para que ninguna tenga que callar durante décadas lo que yo callé. Cuando terminé de hablar, un silencio profundo invadió la sala. Y luego, lentamente, una mujer se puso en pie y comenzó a aplaudir. Después otra y otra más, hasta que todo el auditorio, salvo la familia del doctor, estaba de pie, ovacionándome. El doctor Arenas subió al estrado, visiblemente conmovido. «Doña Mercedes, en nombre del Hospital Virgen de las Nieves, le pido disculpas, a usted y a todas las mujeres a las que fallamos». Se volvió hacia el público. «La inauguración del ala Vicedo queda suspendida. Iniciaremos una investigación exhaustiva de todos los casos». Cuando abandonamos el auditorio, una multitud de mujeres nos esperaba fuera. Algunas lloraban, otras simplemente querían tocarme, como si fuera una especie de talismán. «Gracias», me decían una y otra vez, «gracias por hablar por todas». En el camino de vuelta a casa, Mateo conducía en silencio.
aún procesando lo ocurrido. Nuria, en cambio, no dejaba de recibir llamadas y mensajes. «Abuela, esto es increíble. Están llamando de todas partes. Quieren entrevistarte, quieren hacer un documental». «Solo quiero descansar», respondí, agotada. «Ha sido un día muy largo». Al llegar a casa, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. No tenía remite, solo mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa. Lo abrí con cautela. Dentro había una fotografía antigua del doctor Visedo, recortada probablemente de algún anuario médico. Su rostro estaba tachado con trazos de tinta roja, violentos y furiosos, y una nota escueta: «No todos han olvidado». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era una amenaza? ¿Una muestra de apoyo? ¿Quién habría dejado aquello? No tuve tiempo de pensarlo demasiado. El teléfono sonó. Era Elena Salvatierra, una de las mujeres que se habían puesto en contacto conmigo tras el vídeo. «Doña Mercedes», dijo, con voz emocionada, «he visto lo que ha ocurrido en el hospital. Ha sido increíble. Ha hecho usted más en un día que todas las denuncias que intentamos poner durante décadas». «No ha sido solo mérito mío», respondí. «Ha sido gracias a todas vosotras, a todas las que os habéis atrevido a hablar». «Hay algo más», añadió, bajando la voz, «algo que debería saber. No es solo el doctor Visedo, hay otros médicos que también abusaron de pacientes, y el hospital lo sabe, lo ha sabido siempre». La revelación me dejó sin aliento. No era un monstruo aislado, era un sistema entero que permitía, que encubría, que silenciaba. «Necesitamos hablar», dije, «todas juntas, esto no ha terminado». Cuando colgué, miré la fotografía del doctor Visedo, tachada en rojo. No, esto no había terminado, era solo el principio. En los días siguientes todo el país comentaba, telediarios, radios, columnas. Mi nombre se convirtió en símbolo de resistencia. Pero para mí, lo más importante era el silencio que se hacía dentro de casa, un silencio nuevo, ligero, casi dulce. Nuria decía que las mujeres del barrio querían conocerme. Algunas me abrazaban en la calle, otras dejaban notas de agradecimiento en el buzón. Una de ellas me dijo: «Usted nos ha dado voz, señora». Y pensé: no le he dado voz a nadie, solo he recuperado la mía. Mateo volvió al hospital, no como médico avergonzado, sino como hombre consciente. Pidió permiso, quitó el retrato del doctor de la pared y, en su lugar, colgó el mío, no por orgullo, sino por memoria. Me dijo después: «El dolor de la verdad es menor que el peso de la mentira». Lloré por él, por mí y por todas. Y decidí guardar la vieja caja de hojalata, ahora vacía, no como prisión, sino como recuerdo de que el miedo ya no me domina. Hoy, al escribir estas últimas líneas, sé que no me queda mucho tiempo. Mis pasos son lentos, mis ojos se cansan, pero me voy en paz, porque lo que él me hizo dejó de ser un secreto, y lo que yo hice con eso se convirtió en historia. Cuando la vida me llame de vuelta, quiero que sepan: no morí víctima, morí libre. La mañana después de la ceremonia, Zaragoza despertó con mi rostro en la portada de todos los periódicos. La mujer que destapó 50 años de silencio. Mercedes Andrada, la voz que cambió la historia del Hospital Virgen de las Nieves. Escándalo médico, el legado oscuro del doctor Visedo. Me sentí extrañamente desconectada de esa mujer de la que todos hablaban, como si fuera otra persona, una heroína que yo no reconocía. El teléfono no dejaba de sonar. Tuve que desconectarlo. Nuria se convirtió en mi guardiana, filtrando las llamadas, las visitas, las peticiones de entrevistas. «Abuela, esto es increíble. Quieren que vayas a programas nacionales. Hay una editorial que quieren que escribas tus memorias. Incluso hablan de hacer una película». «No quiero nada de eso», respondí, agotada. «Solo quiero paz». Pero la paz, descubrí pronto, era un lujo que aún no podía permitirme. No cuando el eco de mi voz seguía despertando a otras mujeres de su largo silencio. Elena Salvatierra fue la primera en visitarme, 3 días después de la ceremonia. Era una mujer elegante, de mi edad, con un rostro sereno marcado por el tiempo. Se sentó frente a mí en el salón, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «No sabe cuánto tiempo he esperado este momento», dijo con voz queda. «Poder mirar a los ojos a alguien que entiende,
que realmente entiende. Nos tomamos de las manos. No hizo falta hablar de los detalles. Ambas los conocíamos demasiado bien. La vulnerabilidad del parto, la confianza traicionada, el dolor físico mezclado con la humillación, el silencio posterior que se extiende como una sombra sobre toda una vida. ¿Su familia lo sabe?, pregunté. Negó con la cabeza. Mi marido murió hace 3 años. Mis hijos, no. Nunca tuve el valor. Hasta ahora. ¿Y ahora? Ahora quiero contarlo. Por mí, por usted, por todas. Después de Elena vinieron otras. Pilar Martínez, Carmen Oltra, Julia Sánchez. Mujeres de mi generación, marcadas por el mismo hombre, por el mismo sistema que permitió que ocurriera, que lo encubrió, que nos silenció. Nos reuníamos en mi casa. Al principio éramos 5, luego 10, luego 20. Un ejército de ancianas, con arrugas, bastones y recuerdos dolorosos, pero también con una determinación feroz que la edad no había logrado aplacar. «Tenemos que organizarnos», dijo Carmen, una maestra jubilada de mirada intensa. «No se trata solo del doctor Vicedo, es todo el sistema. Todos los que sabían y callaron, todos los que siguen protegiendo a los abusadores». Así nació lo que los medios llamarían después las abuelas de la verdad. Un movimiento que comenzó en mi salón y que pronto se extendería por todo el país. Mujeres mayores, tradicionalmente invisibles, alzando la voz para contar historias que habían guardado durante décadas. Mateo fue fundamental en todo el proceso. Utilizó su posición en el hospital para acceder a archivos, para hablar con enfermeras jubiladas, para desenterrar casos que habían sido deliberadamente enterrados. «Mamá», me dijo una noche, después de horas revisando documentos, «esto es más grande de lo que pensábamos. No era solo el doctor Vicedo, había una cultura de impunidad, de encubrimiento». Y sigue habiéndola. El hospital, acorralado por la presión mediática y las crecientes denuncias, no tuvo más remedio que iniciar una investigación interna. El doctor Arenas, el director, vino a verme personalmente. «Doña Mercedes», dijo, sentado incómodamente en mi sofá, «quiero que sepa que tomamos esto muy en serio. Estamos revisando todos los casos, estableciendo protocolos nuevos». «No es suficiente», respondí. «Necesitamos una comisión independiente. Necesitamos que las víctimas tengan voz en ese proceso». Para mi sorpresa, accedió. Así nació la Comisión de la Verdad del Hospital Virgen de las Nieves, un organismo formado por profesionales médicos, juristas y, lo más importante, representantes de las víctimas. Yo me negué a formar parte. Estaba cansada. Había hecho mi parte. Era hora de que otras tomaran el testigo. Nuria, en cambio, se involucró completamente. Mi nieta, la joven diseñadora, descubrió una vocación nueva, la lucha por la justicia. Se convirtió en la voz de todas nosotras en las redes sociales, en los medios, en los foros públicos. «Abuela», me dijo un día, mientras me ayudaba a peinarme, «todo esto, lo que has desencadenado, es histórico. Estás cambiando la forma en que la sociedad ve estos abusos. Estás dando voz a generaciones de mujeres silenciadas». «No soy ninguna heroína», respondí, mirándola a través del espejo. «Solo una mujer vieja que se cansó de callar». Ella sonrió, besando mi mejilla. Esa es precisamente la definición de una heroína. El tiempo pasaba, y con él mi energía. Las reuniones en casa, las entrevistas ocasionales que accedía a dar, las visitas constantes, todo me agotaba. Mateo se preocupaba. «Mamá, tienes que descansar, tu corazón no está bien». Tenía razón. Los médicos me habían diagnosticado una insuficiencia cardíaca hacía años, pero ahora, curiosamente, me sentía más viva que nunca, como si todo el proceso de contar, de denunciar, de unir fuerzas con otras mujeres, me hubiera dado una energía nueva. «Descansaré cuando esto termine», respondía siempre. Pero ambos sabíamos que esto no terminaría pronto. Era solo el comienzo de un cambio mucho más profundo. 6 meses después de la ceremonia fallida, el hospital anunció una decisión histórica. El ala de maternidad no llevaría el nombre del doctor Vicedo. En su lugar, se dedicaría a las madres silenciadas, con una placa conmemorativa en la entrada recordando los abusos cometidos y el compromiso de que nunca más volverían a ocurrir. Cuando Mateo me dio la noticia, lloré.
no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que me sacudió por dentro. No es solo una victoria, mamá, dijo, sosteniendo mis manos. Es justicia, tardía, pero justicia al fin. Esa noche, mientras Nuria dormía en la habitación de invitados y la casa por fin estaba en silencio, saqué la vieja caja de hojalata. Estaba vacía. Todos sus secretos habían sido revelados, todas sus verdades dichas. La sostuve un momento entre mis manos, sintiendo su peso ligero, tan diferente del peso que había cargado durante décadas. Luego, en un gesto simbólico, la dejé en el aparador, junto a las fotos familiares. Ya no era un escondite vergonzoso, sino un recordatorio de que el silencio ya no tenía poder sobre mí. Esa noche dormí profundamente, sin pesadizas, por primera vez en casi medio siglo. Los meses siguientes trajeron más cambios. La Comisión de la Verdad publicó sus conclusiones. Se documentaron más de 50 casos de abusos a lo largo de 3 décadas. No solo por parte del Dr. Vicedo, sino de otros médicos que habían sido protegidos por el sistema. Se establecieron indemnizaciones, se pidieron disculpas oficiales, se implementaron protocolos nuevos para proteger a las pacientes. Pero para mí, lo más importante fue el cambio en las miradas. Las mujeres jóvenes que se acercaban a agradecerme, las madres que me decían que gracias a nosotras se sentían más seguras al dar a luz, las abuelas que, como yo, encontraban el valor para contar sus propias historias. Mateo fue ascendido a jefe del servicio de obstetricia. Su primer acto oficial fue crear un comité de ética con mayoría de mujeres, algo inédito en la historia del hospital. «Es tu legado, mamá», me dijo orgulloso, «un legado de justicia, no de silencio». Hoy, mientras escribo estas líneas con manos temblorosas, siento que mi tiempo se acaba. El médico ha sido claro. Mi corazón está cada vez más débil. Podría ser cuestión de semanas, quizá meses. Pero no tengo miedo. He vivido para ver cómo mi mayor vergüenza se transformaba en mi mayor orgullo. He visto a mi hijo convertirse en el médico que el Dr. Vicedo nunca fue. Honesto, respetuoso, comprometido con el bienestar de sus pacientes. He visto a mi nieta encontrar su propósito en la lucha por la justicia. Y sobre todo, he recuperado mi voz. Una voz que, al unirse con la de tantas otras mujeres, se ha convertido en un coro poderoso que ya no puede ser silenciado. Esta será mi última entrada en este diario, que comencé hace tantos años, con manos temblorosas y corazón roto. Lo dejo como testamento para Nuria, para que lo guarde, para que recuerde, para que siga luchando cuando yo ya no esté. Porque si algo he aprendido en estos meses, es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz, y que nunca es tarde para alzar la voz, para sanar, para encontrar justicia. No sé qué vendrá después. Si hay algo más allá de esta vida, espero encontrarme con Fermín y explicarle todo lo que nunca pude decirle. Espero que entienda por qué callé y por qué finalmente hablé. Y si no hay nada, si esto es todo, me voy en paz. Porque lo que el Dr. Vicedo me hizo dejó de ser un secreto, y lo que yo hice con eso se convirtió en historia. Cuando la vida me llame de vuelta, quiero que Nuria, que Mateo, que todas las mujeres que han encontrado inspiración en mi historia sepan esto. No morí víctima, morí libre. Hay silencios que nos matan lentamente, secretos que cargan sobre nuestros hombros durante décadas, hasta curvarnos por completo. Durante 50 años guardé el mío, creyendo que protegía a quienes amaba. Pero al final fue la verdad la que nos liberó a todos. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Hubieras hablado antes? O quizás nunca habrías encontrado el valor para hacerlo. A veces pienso que la vida nos pone ante encrucijadas que definen quiénes somos realmente. No cuando somos jóvenes y fuertes, sino cuando estamos cansados, cuando creemos que ya no nos queda lucha. Fue a los 78 años cuando finalmente encontré mi voz, cuando entendí que el miedo al escándalo es mucho menos doloroso que el peso del silencio. Y descubrí algo maravilloso, que nunca es tarde para sanar, que nunca es tarde para que la justicia, aunque imperfecta, encuentre su camino. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre los secretos que guardamos y el poder que tiene la verdad, compártela con quienes necesitan escucharla.
porque hay muchas Mercedes ahí fuera, calladas, asustadas, creyendo que su dolor debe permanecer oculto. Suscríbete para seguir escuchando historias que merecen ser contadas, historias que quizás te ayuden a encontrar tu propia voz. Recuerda, el silencio protege a los culpables, la verdad nos libera a todos.